Capítulo 23. ¿Para qué vinimos? Ignorando la agonía que un telegrama con su firma estaba causando en Roma, Díaz Ortiz se unió a Jorge Liampart en un recorrido por algunas unidades básicas. Esa noche nadie durmió. Miles de manos pintaban carteles y paredes con el BP y se preparaban para el nuevo 17, como el cancagullo que iba a conducir una de las columnas. Isidoro Gilbert, el corresponsal de la agencia TAS, se encontró con Galimberti y le preguntó por el día D. «Va a ser un baño de sangre», respondió el loco, masticando su pipa y mirando de hito en hito al agente soviético. Un solo dato anticipaba el estruendo que se avecinaba. En Casa América se habían agotado los bombos. La actividad era febril en los locales sindicales de la Tendencia, como la Gráfica de Ongaro o los Telefónicos de Guillán, pero también en los sindicatos controlados por la burocracia, que eran la mayoría. Ahora que era cierto, nadie quería quedar afuera. Menos que nadie, Tiburón, el de la gomería, que era un as para la emparchada de encubiertas y el alma mater de la unidad básica de Juan Bautista Alberdi al 4900, donde tallaban fuerte a Ernesto Jaureche, Carmelo Díaz, Bernardo Maresca, Esther Kaufman, el sopita Alejandro Barri, que era comandante de la FARC, y un mendocino de cara redonda y sonrisa maliciosa, que hablaba siempre del delegado llamándolo el tío, con pleno derecho, porque se llamaba Pedro Daniel Cámpora y era hijo del Chino, hermano menor de Mario y sobrino de Héctor J. Desde esa unidad básica donde se descolgaba a veces Carlos Menem, que era amigo de Carmelo Díaz, salió Tiburón con sus compañeros para cantarle al cielo de tormenta. A la pelotita, a la pelotita, a la pelotita, que Perón está cerquita. En el aeropuerto Leonardo da Vinci, que todo el mundo seguía llamando Fiumicino, los pasajeros del charter se aglomeraban en la puerta 5, donde eran sometidos a una revisión de cuerpos y equipajes, que alguien logró burlar parcialmente para meter algunas armas dentro del avión. Cuando salieron de la sala de espera, Cafiero comenzó a cantar La Marchita y todos lo imitaron. Más tarde, ya en pleno vuelo, un rumor comenzó a circular entre los muchachos de la JP que se turnaban en la custodia del general. El viejo estaba caliente con Pons Bedoya porque le había pedido que le entregase la pistola antes de embarcar. A las 12:21 hora local, el DC-8 comenzó a carretear. Los pasajeros iban mudos, con los ojos fijos en la cortina color arcilla que les ocultaba la primera clase. El Sancta Sanctorum, como anotó en su libreta Armando Puente, corresponsal en Madrid de Editorial Abril y habitué de Puerta de Hierro. Cuando la nave cambió el plano empezaron a aplaudir y gritar «¡Viva la patria! ¡Viva Italia!». Luego la azafata Marisa Oschi Ortega, de inesperado acento madrileño, les dio la bienvenida a bordo en nombre del capitán Frampi. La bienvenida incluyó una ronda de champán por cuenta de Alitalia, que los turistas a crédito saludaron con júbilo escolar. Solamente Rogelio Coria miraba torvo por la ventanilla con una cara larga que mantendría durante todo el viaje. Un comisario de a bordo, avispado, descubrió que uno de las pasajeras traía un cassette con la marcha peronista y lo puso en el aparato de sonido del DC-8. Gratamente sorprendido, Hugo del Carril escuchó su propia voz, avanzó hacia la proa. Cuando llegó a primera, López Rega se ufanó, sonriente, lo teníamos todo previsto. Nilda Garré iba sentada al lado de Juanita Larrauri, como representación de 2 generaciones de mujeres peronistas. La joven abogada, que había nacido en 1945, pocos días después de que los trabajadores le cambiaran la cara a una argentina que parecía entregada, escribía en una servilleta a modo de diario: «Ver lo que veo, escuchar lo que escucho, acompañar al general en este momento glorioso, me compensa de todos los dolores que la vida política me haya causado o pueda causarme en el futuro». Adelante suyo, Chunchuna Villafañe resistía
con una sonrisa cortés el asedio de un lancero. Su segundo marido, Pino Solanas, estaba en Buenos Aires preparándose para filmar el regreso. Unos pocos privilegiados compartían la primera con el general, que ocupaba el primer asiento de la derecha, Isabel, su secretaria Victoria Lorente, López Rega, el delegado y doña Nené, Milo de Bugetich, Lastiri y Norma López Rega, Tayana Anzorena y Pons Bedoya. Una escolta de la JP rotaba cada 4 horas y había otros 3 que no eran nada juveniles en las inmediaciones. Iban los imprescindibles, los íntimos, los custodios, los encargados de las comunicaciones. A Tayana se lo invitó más como médico del general que como dirigente del movimiento. Nadie podía entrar sin ser llamado. Perón no saludó al pasaje en su conjunto. Cada tanto alguien era llamado por el delegado, cruzaba la cortina color arcilla y se sentaba junto al jefe, que lo recibía de buen ánimo. Impecablemente vestido con su traje oscuro, su camisa blanca y una corbata clara con adornos octogonales. En la solapa, aunque había dicho que ya estaba más allá del peronismo, lucía el escudito justicialista, igual que el fanático de Cámpora. Cuando el avión se acercó a la costa africana, le sirvieron la cena, que comió con apetito: tartaleta de gruyère con alcauciles, pechuga fría al marsala y unas masitas. Bebió champán francés y prendió un pitillo. Tomó el café y conversó muy animado con Armando Puente. Según el corresponsal de 7 días, López Rega le pasaba las informaciones que llegaban por radio desde Buenos Aires, desde el instante en que el avión despegó de suelo italiano. En el mismo momento en que, según el esquema de Barrau, había un tramo de silencio. El gobierno pide, dijo López Rega en la versión de Puente, la lista de personas que van a alojarse en el Hotel Internacional y las que deberían ser conducidas al centro. Perón hizo un gesto con la mano, difiriendo la respuesta. Luego se aisló de la gente y se puso a leer los documentos que le había entregado Cámpora. El resto del recinto quedó a oscuras. Trabajó 1 hora, anotó Puente. Según la bitácora de Barrau, las autoridades pidieron la nómina después, cuando ya habían cruzado el Atlántico. A las 5 horas de vuelo, Giuseppe Verdi aterrizó en Dakar y casi se va de la pista. Son cosas que pasan cuando se anda demasiado apurado, comentó Perón con los nervios bien sujetados. Nadie pudo bajar del avión durante la hora que duró la escala técnica, excepto Barrau y Pons Bedoya, que iban a controlar teléfono y télex. En torno al DC-8, un contingente de tropas senegalesas y un calor pegajoso. Perón, ahora en camisa, había vuelto a trabajar con los informes de Cámpora, los temas centrales, la reunión del Nino, el encuentro con Balbín, la campaña contra la cláusula proscriptiva. El comandante del último tramo del viaje ordenó cargar 68 toneladas de combustible, lo que brindaba un margen de maniobra de 2 horas en caso de llegar a Ezeiza y no poder aterrizar, como para dirigirse a Mendoza, Porto Alegre o Carrasco. Barrau volvió al avión y cruzó la información con Pons Bedoya. Su interlocutor telefónico había sido claro: afirmativo, 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 aunque le comentó el levantamiento que se había producido apenas minutos antes en la Escuela de Mecánica de la Armada. El mensaje de Telex dirigido a Pons Bedoya era tranquilizador y cómodo. Todo normal, stop César, evoluciona favorablemente, stop triunfal, retorno, stop abrazos. En la ESMA, los 60 infantes de marina que habían lanzado el operativo San Gabriel fueron engañados por el director. No les podía devolver al guardiamarina Urien porque ya lo había sacado de la escuela. No tenía sentido fusilar a los rehenes de la Federal y los largaron. En cambio, conservaron a los 4 prisioneros que habían capturado minutos antes en el asalto al casino de oficiales. Uno de ellos era el capitán de corbeta Iriberri, comandante del 2º batallón. Con los rehenes a cuestas, intentaron salir de la ESMA. Al llegar a la puerta, el personal de guardia intentó cerrarles el paso. Los sublevados abrieron fuego y la guardia contestó, pero fue arrollada y murió el cabo segundo José Luis Contreras.
Salieron en 2 ómnibus, un camión y una ambulancia y enfilaron hacia la General Paz. Al llegar a la Richieri optaron por seguir hacia el puente de la Noria para evitar un enfrentamiento con las fuerzas del ejército. Después de un tortuoso recorrido llegaron a la plaza de Lomas de Zamora, donde según Orueta debían esperarlos los montoneros. En vez de los compañeros los aguardaba el enemigo con fuerzas abrumadoramente superiores y debieron rendirse ante su propio comandante, el rehén Iriberri. Iban presos a un destino incierto, pero habían producido el hecho político que se proponían y que inquietó a los dueños del poder. Hasta los bichos verdes estaban infiltrados por los peronachos. La madrugada es fría, lluviosa. Las sombras se deslizan en la oscuridad. A las 3, los villeros de Retiro intentan organizar una columna, pero los dispersan a la hora de marchar. A las 5, algunos colectivos fuera de línea recogen manifestantes en Lanús. Suban, muchachos, hoy paga Perón. 3 bandoneonistas caminan en la bruma por Avenida Pavón. Cuando se juntan con los manifestantes comienzan a tocar la marcha. Alguien dice, allá vienen, y se ven tanques, carrier, jeeps artillados con ametralladoras que avanzan hacia ellos. En Monte Grande cierran las estaciones de servicio. El ejército sabe que si algo le pasa al viejo, los subversivos van a succionar los surtidores para fabricar las molotov y convertir el país en una hoguera. La lluvia arrecía, las calles se inundan, los peregrinos se tapan con plásticos, los chicos se ríen al paso de las caravanas en Villa Jardín. El pueblo es como el agua, dice Perón, y en agua marcha bajo el agua hacia los diques de contención, culebreando, dando rodeos, escurriéndose. Hay ancianos que caminan horas bajo la lluvia, espontáneos que se largan a cruzar el río Matanza con el agua al cuello, prácticos que convierten escaleras en puentes sobre esas aguas que dividen Ciudad General Belgrano del ansiado aeropuerto. Son las 6:30 de la mañana destemplada. El cielo está sucio como las rutas de la provincia. La gente del sur viene preparada. Los de sanidad llevan brazaletes rojos, los abogados verdes, los de seguridad azules. Nada sin Perón, dicen los carteles de los sindicatos. Perón o muerte, los de la juventud, pero aún la combativa JP ha dado instrucciones precisas. Hay que avanzar lo más que se pueda, sin cometer actos de violencia, eludiendo las provocaciones. Los que conducen las columnas parlamentan con policías y militares que no los dejan pasar. ¿Por qué no?, argumentan las mujeres de los perales. Somos peronistas, no delincuentes. Hay gestos adustos bajo las gorras y los cascos. A veces alguien se ablanda, como el teniente coronel Gómez Otero, que está apostado a 8 kilómetros del aeropuerto, sobre la Richieri, y dialoga con la multitud, confesándose peronista. Yo los dejaría pasar, pero más adelante los van a reprimir. Pasan y los reprimen. Son las 8:30 de la mañana. A partir de entonces se multiplicarán las granadas de gas lacrimógeno, los bastonazos en las costillas y los balines de caucho, enardeciendo a los manifestantes y favoreciendo los choques que se querían evitar. En todas las localidades cercanas, en Ciudad General Belgrano, a donde llegan más de 50.000 personas, en Puente de la Noria, en Monte Grande. Voy con Silvia dentro de nuestro Renault 4 que tiene el techo picado en viruelas, acompañando a una columna que ha salido de la gráfica. En Avenida del Trabajo hay un largo parate. Después me hacen señas de arrancar y justo en ese momento una granada de gas cae en el lugar que ocupaba la Renoleta. De milagro no le ha pegado al techo oxidado. La policía nos cierra, nos hace retroceder. Maniobro como puedo para zafar del atolladero. Alguien con un brazalete rojo nos pide que carguemos a 2 chicos de la JP, heridos a quemarropas con balas de goma. Suben y los llevamos a una posta sanitaria. Sangran pero se ríen. Tendrán 14, 15 años. Otros como ellos cruzan a ese momento el canal del Riachuelo a la altura de la Salada. Hay libélulas negras en el cielo mortecino y los carriers del ejército argentino tienen nombres tangueros como entrerriano. El puente 12, el cruce entre la Richieri y
y el camino de cintura parece una metáfora del país. De un lado los civiles con bombos, banderas y estandartes, del otro los soldados encolumnados en prolijas hileras, enfundados en sus capotes de lluvias, con las bayonetas caladas, asomando bajo la tela impermeable. Entre las dos Argentinas 10 metros de macadam brillante de lluvia que copia las siluetas. Allí en el tramo de terreno que se extiende entre el puente 12 y el río Matanza se darán los encontronazos más reiterados y brutales, hasta que la neblina de los gases inunde a todos, manifestantes y policías, y la gente corra hacia los yuyales, tapándose la boca con un pañuelo empapado en bicarbonato. Allí seguirán las broncas, hasta mucho después de que alguien descubra el avión que se acerca y empieza a corear: atención, atención, aquí llega un montonero y se llama Juan Perón. Nadie sabrá cuántos peregrinos han intentado romper el cerco. El gobierno calcula 90.000, el peronismo 500.000. En cualquier caso, son muchos los que desafían al imponente aparato militar. Perón fue informado de los principales acontecimientos mientras almorzaba. El menú era más sustancioso que la cena: trucha delgada con salsa netuno, costillita de ternera al vino blanco y queso Belpase. Bebió 2 vasos de vino Frascati y encendió un cigarrillo. Estaba tranquilo, le pidió a Cámpora que pasaran los periodistas. Eran las 10 de la mañana en Buenos Aires, faltaba 1 hora para llegar. Sergio Villarruel acercó el micrófono de Canal 13 y le pidió unas palabras para ese pueblo que está esperando lo ansioso. Por fin, después de tantos años, me puedo dar el inmenso placer de contemplarlo, respondió Perón, ya que se imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en ellos. Jorge Conti hacía cola en pos de su nota para el rival Canal 11. Carlos Menem, con ganas de hacerse notar, lo venía ayudando con la cámara y se coló bromeando con el grupo de periodistas. En el viaje de regreso se habían sumado algunos representantes de medios europeos, especialmente seleccionados por el general, entre los que sobresalían 2 finos observadores: Gianni Corvi del Expreso y Manolo Alcalá del diario madrileño Informaciones. Pero aún los cronistas más cercanos al líder justicialista ignoraban ciertos episodios ocurridos en esa cabina unas horas antes. Desconocían, por ejemplo, que en un diálogo con el dirigente juvenil Horacio Chacho Pietragala, el viejo había preguntado cómo es que sigue vivo el capitán Sosa, o la anécdota que otro custodio de la JP le confiaría después del aterrizaje a Nilda Garré. El viejo nos llamó, sacó fierros de un maletín y nos dio 1 a cada uno, mientras él mismo se calzaba 2, 1 de cada lado, y nos dijo: bueno, muchachos, lo que falta, de ahora en más, se defiende con la vida. La significativa escena se había producido poco después de las 7 de la mañana, hora argentina, cuando la azafata anunció que volaban sobre tierra latinoamericana y estalló un aplauso en la clase turista. A las 7:30, Cámpora y Georgina trajinaban los pasillos para saludar a cada uno de los viajeros en nombre del general y la señora, y pedirles lo que luego reiteraría por el micrófono: el señor general les ruega que al bajar solo se canten las estrofas del himno nacional. Tampoco conocían los cronistas la batalla ensordina que se venían librando para imponer o rechazar la alternativa B. A las 5:30, hora argentina, un barrau somnoliento había entrado al sector de primera llamado por el brigadier Pons Bedoya. Cámpora, de pie junto al asiento de Perón, conversaba con el general. Le ofrecieron un café y se quedó unos minutos saboreándolo, mientras Pons Bedoya le informaba al piloto que el periodista se ubicaría en la cabina de mando para comenzar la escucha. El primer mensaje de seguridad era a las 6. A las 6 menos cuarto se puso los auriculares. La recepción era excelente. Debía escuchar 2 emisoras comerciales de Buenos Aires. En una, la señal de alarma, negativo, 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 vendría disfrazada de información. En el informativo de las 6 sería una noticia sobre el dólar, en el de las 7 sobre el kilo vivo de carne en el mercado de Liniers, en el de las 8 sobre el mercado de valores, en el de las 9 sobre el boxeador Nicolino Loche. A las 10 reiteraría clave de las 6, en el de las 11 a la llegada prácticamente
la de las 7. En la otra radio el mensaje de peligro llegaría en un envase musical, la pegadiza tonada del Clan del Aire, intercalada en la transmisión en intervalos de 15 minutos. De acuerdo con la bitácora de Barrau, todos los mensajes de las radios comerciales fueron afirmativos, también los de Seguridad Buenos Aires, o SINDE, irradiados por VHF desde Río, San Pablo, Durazno y Carrasco. El único signo relativamente inquietante registrado por el enviado Hilt Producciones fue un despacho de fuente oficial recibido por el radiooperador de la tripulación, exigiendo saber cuántas personas de la comitiva acompañarían a Perón al Hotel Internacional de Ezeiza y cuántos permanecerían con él. La respuesta fue redactada por Cámpora en español y transmitida en italiano. Decía así: todos los participantes de la comitiva del regreso acompañarán al general Perón al Hotel Internacional. 25 compañeros de esta comisión permanecerán en el hotel durante todo el tiempo que el general Perón permanezca en el mismo. La respuesta no tardó en llegar. Solo 9 estarían autorizados a bajar del avión con el señor Perón. Aparentemente no hubo nada más. Barrau dejó la cabina de comando cuando, ya superando Carrasco, el DC-8 comenzó a perforar el techo de nubes a los 9.000 metros, iniciando así la maniobra de descenso, que nos ubicaría sobre Ezeiza. El último mensaje afirmativo llegó a las 10:28, serían las 10:30 o poco más cuando abandonó la cabina en la que había permanecido durante las últimas 5 horas. Perón miraba por la ventanilla hacia abajo. Según Barrau, el padre Mujica se persignó. Según Puente, se puso a cantar «Vamos a vencer al fin». La exhaustiva bitácora de Barrau, sin embargo, no registró un dato decisivo que Nilda Garré anotó de esta manera: 17 de noviembre de 1972, 8 hora argentina, a bordo de un DC-8 de Alitalia, cumpliendo vuelo regular 3584. Comisario de a bordo: el señor comandante me pide le diga si usted considera que las condiciones de seguridad no son las adecuadas, podemos pretextar razones técnicas y aterrizar en alguno de los aeropuertos de alternativa a Carrasco, por ejemplo. Juan Domingo Perón: ¿a qué hora está prevista nuestra llegada a Ezeiza? Comandante: a las 11 hora argentina. Perón: dígale al comandante que el general Perón le encarece sea puntual. Solo que Nilda Garré no iba en primera y confundió el interlocutor de Perón, porque no fue el comisario de a bordo, sino Pons Bedoya el que hizo la pregunta al general. Por instrucciones del doctor Cámpora, me diría el brigadier 20 años después, en una intensa charla con él y Ricardo Anzorena, que se centró sobre el mayor enigma del regreso. Hubo un intento de Osinde para desviar el avión a Carrasco, que fue evitado por la acción del delegado. Pons Bedoya y Anzorena lo negaron y parecían sinceros. Sin embargo, no puedo omitir lo que me confió Héctor Cámpora en marzo de 1975, a escasos 3 años de los acontecimientos. Voy a contarle algo que nunca dije sobre el primer regreso del general Perón. Usted sabe, Miguel, que yo no he sido hombre de la resistencia, pero el 17 de noviembre me la jugué. Por eso para mí será siempre el día más importante de mi vida, más que el 11 de marzo y más que el 25 de mayo. Nosotros teníamos ante una gran emergencia la alternativa B, que era Carrasco, y Osinde propuso por razones de seguridad que el avión bajara en Montevideo. Yo me opuse categóricamente y le advertí al comandante: vamos a bajar en Ezeiza y no hay que consultarle nada a nadie, ni siquiera al señor general. Aquí decido yo, porque yo fui el que contrató el charter. Me la jugaba porque se imagina que hubiera pasado si salía mal, pero ya la tenía muy clara: si no íbamos a Ezeiza no había proceso electoral. A las 9 de la mañana ya ha llegado a Ezeiza una buena parte de los 300 invitados que conforman un verdadero mosaico generacional e ideológico. Andrés Framini, el duro del giro a la izquierda, y Juan José Tacone, el hombre de la AFL en el sindicalismo peronista, la hija de General Valle y Norma Kennedy, Arturo Frondizi y su enemigo irreconciliable José Bergelbart, los combativos, los bandoristas, los caudillos provinciales, los abogados y los jóvenes de la tendencia, y hasta el amigo réprobo que el público ha olvidado, el coronel Domingo Alfredo Mercante. Unos
Unos gritan, aquí están, estos son los fusiles de Perón, y otros responden, sin fusiles, sin cañones, con nuestros corazones. Hay 1.500 periodistas acreditados, más de 100 enviados especiales de todo el mundo. El hall de salidas se ha convertido en una gigantesca sala de redacción. A las 9:25 de la mañana, la oficina meteorológica del aeropuerto informa que la visibilidad horizontal es de 3 a 5 kilómetros. Un periodista anota, se teme que el DC-8 en que viaja Perón no pueda descender en Ezeiza. 10 minutos más tarde, Abal, Medina y Osinde son detectados por los periodistas cuando solicitan una entrevista con el jefe militar del aeropuerto. El joven secretario general comenta, tuve que pasar más de 7 controles y tardamos en llegar. Esa mañana Abal ha tratado de pegarse a Osinde porque lo sabe vinculado al brigadier Ezequiel Martínez y malicia alguna jugarreta, pero hay un lapso grande en el que se le pierde. Más tarde dirá, entonces Osinde llamó al avión a espaldas mías y de Rucci. A las 10:07 el avión toma contacto con la torre del aeropuerto capitalino. En ese momento, en Mataderos, la policía gasea a 3.000 manifestantes. A las 10:14 el comodoro René Salas, jefe militar de la base de Ezeiza, invita a José Rucci a un diálogo privado. No trasciende lo tratado. A las 10:25 el presidente Lanusse llega a la Casa de Gobierno. A las 10:31, en las inmediaciones de la antigua ciudad de Vita, la policía carga contra 4.000 manifestantes. A las 10:41, la torre de control informa a la prensa que las condiciones meteorológicas han mejorado y que ya no hay ningún inconveniente para que el avión pueda aterrizar. A las 10:47, un helicóptero del ejército deposita al general Tomás Sánchez de Bustamante en una de las pistas del aeropuerto. Otros 3 helicópteros de la Fuerza Aérea vigilan desde el aire. A las 11, Abal comenta con el petizo, ahí viene, no más. El diálogo con los periodistas no se prolongó mucho, porque comenzó el descenso. Isabel se puso a llorar, su marido le secó las lágrimas, Cámpora apretó la mano de Nené, detrás de la cortina resonaron los gritos, ¡Viva Perón! ¡Viva la patria! La voz de Pons Bedoya desde el micrófono hizo el silencio. Por disposición de las autoridades argentinas, todo el pasaje debe permanecer sentado en sus asientos. 9 personas descenderán primero y el resto lo hará después, en calma. El avión dio 3 pasadas sobre Ezeiza, unos 8 minutos antes de embocar la cabecera. La torre sorprendió al piloto asignándole la pista de cabotaje, más corta y poseada, con los baches llenos de agua. Solo se escuchaban las turbinas, alguna tos, un cuchicheo. Nilda Garré observó con cierta irritación a Marilina Ross, que justo en ese momento, dormía profundamente. Miró por la ventanilla y a través de las gotas de lluvia, desfiguradas por la velocidad, divisó los edificios, la gente, los helicópteros y las tropas. Cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, hasta que las ruedas tocaron el pavimento mojado y el general pensó, me fui con lluvia y vuelvo con lluvia. Eran las 11:08 de la mañana, se cerraba una parábola de 17 años y 52 días. Mientras el avión rodaba, cada vez más lentamente, hacia su apostadero ubicado a unos 800 metros del edificio principal, se informó a los pasajeros que no podrían descender hasta que personal de la Policía Federal subiera al avión para verificar que no portaban armas. El coronel Ustacha miró al general y se sonrió. El Giuseppe Verdi se detuvo, se apagaron las turbinas, algunos pasajeros empezaron a gritar, Perón, Perón, mientras el Perón de carne y hueso aguardaba en su asiento, aparentemente imperturbable. Isabel se puso el tapado de bisón sobre los hombros. Nilda Garré vio llegar media docena de autos y una pick-up blanca, escoltados por motociclistas de la policía. Un oficial de aeronáutica ascendió por la escalerilla delantera. Era el comodoro Salas, que no tardó en ser presentado al general. Para joderlo, Perón lo ascendió a brigadier. Comodoro, señor, rectificó el oficial de aeronáutica, y a renglón seguido le informó que no podría acercarse ni a los periodistas ni a los invitados especiales.
Usted puede descender acompañado únicamente por 3 personas. Deberá dirigirse directamente al Hotel Internacional. Puede optar también por permanecer en el avión o regresar. Le ruego manifieste cuál es su decisión. Perón puso en pie su 1,90 m. No, no, vamos a bajar, si no, ¿para qué vinimos? Rechazó con un ademán el sobretodo de piel de camello que alguien le alargó y se dirigió a la Usita. El viento mojado del sur lo recibió en la escalera. Bajó solo, como un jefe de estado. A 10 pasos de distancia se fueron escalonando Isabel, Cámpora y López Rega. Nadie más. El resto del pasaje se quedó esperando, licuándose en la ansiedad y el calor de 150 cuerpos. Perón y sus 3 acompañantes ascendieron a un Fireland color crema, con techo vinílico, que comenzó a rodar a paso de hombre hacia el Hotel Internacional, escoltado por otros 5 autos, 10 motocicletas y decenas de soldados en disposición de combate. Enseguida percibió que no era una formación de honor ni una simple custodia. Al llegar al espigón, donde se agolpaban los invitados del comité de recepción, le ordenó al chofer que detuviera la marcha para bajarse del auto. Cámpora descendió primero y les abrió la puerta al general y a la señora, mientras Rucci corría con un paraguas para resguardar al jefe. Entonces, aunque eran poco fieles y no la muchedumbre que soñaba, un Perón momentáneamente rejuvenecido levantó los brazos, cortos en el saludo ritual que había guardado tantos años. Al lado del petizo, una Val Medina sonriente con el traje claro arrugado por la lluvia y los trajines, observando el folclore mersa del peronismo con una sonrisa condescendiente. En el momento de las fotos, Cámpora había quedado del otro lado de la escena, detrás de Isabel, Osinde y algunos custodios, como un invitado discreto que no se atreve a meterse dentro del cuadro. Detrás del general, López Rega alzaba su diestra como si alguien lo estuviera esperando a él. Muchos lloraban y todos gritaban: Perón sí, otro no. Uno de los hombres que exhibían la identificación verde de la custodia especial se llevó detenido al teniente Francisco Julián Licastro. Cuando se detuvieron frente al hotel, algunos chicos corearon: Ramos, Medina, Perón en la Argentina. Un cronista miró su reloj. Eran las 11:26. Un minuto más tarde, el general entró en la habitación 113, que estaba ubicada enfrente de los ascensores, y pidió un vaso de agua mineral. Abal Medina estaba a su lado. Se inclinó hacia el secretario general y le dijo al oído con jactancia juvenil: Estoy armado, doctor.